Amigos, muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Sin Mi Chat, como saben, totalmente en vivo. Y bueno, dando inicio a una emisión más en donde abordaremos uno de sus temas que han sido que son de mucho interés, ¿no? Que seguirán siendo de interés para todos nosotros, para todos ustedes, esperando llegar a sus hogares, en sus centros de trabajo y que nos puedan seguir a cada momento. Les recuerdo rapidísimo que, bueno, tenemos nuestra área de atención psicológica, Simisae, en donde, bueno, estamos un equipo ya bastante grande de psicólogos en donde los podemos atender. Estamos las 24 horas, todos los días del año, el servicio gratuito, el número 800-911-3232. Y bueno, en el momento en que lo deseen, estamos para ayudarlos, así como el correo centrodiagnóstico@simisae.com.mx. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y les agradezco muchísimo que estén el día de hoy acompañándonos. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Javier Ortigoza. Muchas gracias, Javier, por estar una vez más aquí con nosotros y bueno, aceptar hablar de este tema que abordaremos en unos momentitos, ¿no? Eh, que sin lugar a dudas, lo hablábamos hace un momento que, pues, ya nos rebasó, ¿no? En donde hablábamos también, pues, que las instituciones también o se están viendo rebasadas o ahorita por la pandemia se está viendo limitado, la atención, ¿no? Justo como para prevenir más contagios y demás, pero bueno, no deja de ser y no han dejado de salir, pues este tipo de diagnósticos, ¿no? Como es la depresión, ¿no? ¿Qué ocurre para que las personas lleguemos a presentar depresión? Y que bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Javier. Gracias a ti, Pau, por la invitación. Y bueno, me interesó mucho participar porque el tema es de primera orden al día de hoy. Hay un incremento impresionante Ujú, de necesidad de atención, lo vemos a diario en el consultorio. ujú, La depresión es uno de los trastornos de mayor recurrencia actualmente. ujú, La pandemia ha exacerbado este problema. Ya de por sí se consideraba antes de la pandemia que había un crecimiento impresionante de este trastorno por todas las condiciones sociales, económicas, la violencia, en fin, hay una serie de factores sociales que incrementaron la presión sobre las personas, la tensión sobre su estado emocional, ujú. sus estados mentales se han visto muy exacerbados, ha habido muchas tensiones. Y ahora con la pandemia, pues se ha multiplicado. Ya de por sí teníamos saturados los hospitales psiquiátricos y hoy se desbordan, ¿no? Y bueno, la atención, como dices, está siendo muy limitada. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestras posibilidades para empezar a atendernos? A atender a las personas que están cerca de nosotros. Y prácticamente todos hemos sufrido de algún modo Ujú, el golpe que nos ha propiciado la pandemia. El aislamiento social ha sido tremendo, las presiones económicas, en fin, todo esto lo vamos a ver, todo lo que está incidiendo y que a final de cuentas el que lo vive, solo el que lo siente, sabe. claro. Muchos nos dicen, oye, échale ganas, no es Ujú. para tanto. Pues sí es para tanto, aunque sea algo Sí. muy aparentemente muy trivial, las personas lo viven intensamente. Ujú. Entonces, lo podemos criticar desde el exterior, pero no sabemos en el fondo la experiencia terrible que están viviendo. Y eso es lo que hay que tratar de entender. Bueno, Claro, podríamos no, empezar ya para que podamos empezar, tú puedas dirigir esto y no me robe la palabra como siempre no, lo hago. no. No, muchas gracias, Javier. Y justo, ahorita que planteabas esta parte, ¿no? Y claro, que podamos empezar, eh, con esta charla, que nos pudieras hablar de qué es la depresión. Porque, perdón, muchas veces hablamos de estoy deprimida, pero a lo mejor sí estoy triste el día de hoy, o a lo mejor estoy pasando por una situación complicada, pero a lo mejor como tal no es un cuadro depresivo. Entonces, si por ahí nos pudieras aclarar qué es la depresión. Digamos, los especialistas lo han definido y bueno, nos hemos quedado con eso. Cuando hay situaciones bastante más complejas, en donde hay requerimientos especiales.
Se dice en principio que la depresión es un trastorno que frecuentemente conduce a la incapacidad y cuya incidencia es muy elevada a nivel mundial. Esto es lo más importante. Generalmente conduce a la incapacidad precisamente por tal el nivel de exigencias que se ha tenido a los procesos mentales, emocionales, que las personas se ven incapacitadas y tiene un impacto muy grande a nivel de bienestar personal, social y económico en general. Es un costo social impresionante. Claro. Y se ha diagnosticado en estos medios especializados como síntomas depresivos son aquellos que tienen una duración de al menos 2 semanas consecutivas y que tienen al menos 4 síntomas que se presentan simultáneamente, como por ejemplo cambios en el apetito. Puedo tener o dejar de tener hambre, a veces como de más. Claro. A veces no tengo interés por comer, no tengo apetito. El cambio es en el peso corporal. Puede ser bajo de peso o bien se incrementa mi peso. También hay trastornos de sueño, es importantísimo esta parte. Y trastornos en la actividad, es algo evidente cuando no tiene deseos de hacer nada, cuando no hay energía, hay desgano, hay desmotivación. Son focos rojos, hay que empezar a preocuparnos. Hay falta de energía, como decía, sentimientos de culpa, a veces inespecífica, y de culpa a lo mejor porque soy inefectivo, porque soy un inútil, me califico como inútil, en fin. Hay problemas para pensar, para hilar pensamientos, hay trastornos de memoria, por ejemplo, de aprendizaje, incapacidad para tomar decisiones, soy indeciso y no tengo además interés en moverme, ya no quiero tomar decisiones, simplemente no quiero hacer nada. Muchas veces prefiero enclaustrarme, encerrarme y dormir todo el día, ¿no? Hay pensamientos recurrentes relacionados con la muerte. ¿Para qué estoy aquí si no puedo hacer nada? Soy un inútil. Nada me sale bien. Todo lo que espero para el futuro, pues lo veo sombrío, ¿no? Claro. Y también comportamientos suicidas. Hay pensamientos recurrentes, ideación suicida y casos, los más severos, en donde hay intentos de suicidio o suicidios consumados. Eso es básicamente lo que hablamos, lo que definen como el trastorno depresivo mayor. Y el extremo, cuando ya son las situaciones extremadamente graves, es cuando hay riesgo a la persona, que hay daño físico hacia sí mismo o incluso conducta suicida. Claro. Esto es básicamente como se define. Aunque hay otros cuadros menos severos, pero que se parecen, ¿no? Estoy triste, estoy irritable, siento ansiedad, siento depresión, no duermo bien, no tengo ganas de hacer cosas, lo que me gustaba ya no me gusta, Ya. y me cuesta trabajo encontrar sentido a la vida. Eso es básicamente lo que sería el cuadro depresivo, cómo se definiría, digamos en resumen. Aunque hay 1000 aristas, es un trastorno multifuncional. No es nada más lo que vemos, hay muchas cuestiones que se presentan internamente, que están presentes y que podríamos incorporar al diagnóstico. Esto es lo que nos presentan los manuales de diagnóstico, básicamente, que es la depresión. Claro, y bueno, dentro de esto, de todos estos síntomas y estos componentes de los que nos hablas, pues es esta idea, ¿no? También de modificar, ¿no? Mi rutina, ¿no? O sea, a lo mejor dejo ir al trabajo, me reporto como enferma, ¿no? O sea, no llevo a los hijos a la escuela o los llevo y me regreso a acostar, ¿no? O en el trabajo, como decías, pues al no tener motivación o energía, pues nada más a lo mejor como que estoy esperando a que pase el día, ¿no? Es esta parte también de modificar, Esa, pues nuestra rutina, ¿no? Y que esa muchas veces incapacidad, claro. esa incapacidad para darle sentido, para tomar decisiones, para
ponerme en acción, Ujú. posponer, lo que le llaman procrastinar. Es Claro. un síntoma, se Ujú. dedican a posponer y no, mejor después, no, ¿para qué? No, está nublado, no, oye, que te van a llamar por teléfono, no, dile que no estoy, no quiero hablar, Ujú. en fin, empiezo a aislarme, a evitar Ujú. contacto e incluso a sentir que me desagrada el contacto. Claro. Ujú. Ujú. Eso es Eh, básicamente. en este caso, ¿qué nos pudiera dar como pie al origen de la depresión? Bueno, el origen puede ser muy ancestral, puede ser ancestral, incluso desde la Ujú. infancia. ¿Qué es lo que fue moldeando este cerebro, esta mente, a responder de este modo? Puede irse gestando desde la infancia. Incluso se habla Ujú. de factores genéticos. Sí. Hay alguna transmisión genética y se dice que pudiera tener que ver que haya antecedentes heredofamiliares. Eh, y desde la infancia, ¿por qué? Porque todos los aspectos que tuvieron algún impacto emocional severo empezaron a moldear este cerebro para responder o para Ujú. evitar o para aislarse. Si hubo maltrato, por ejemplo, si hubo abuso, Ujú. si hubo sensación de abandono, si no Claro. hubo contacto físico, eh, si hubo violencia, no contra la persona que padece el trastorno, sino incluso contra las personas cercanas. Ujú. Todo eso impacta. Eh, y obviamente lo que va sucediendo en el transcurso de la vida, ya con un cerebro a lo mejor con cierto trastorno emocional, con esto que le llamamos trastornos eh, de estrés postraumático. Ujú. El cerebro fue Sí. moldeándose a responder de este modo, a crear condiciones que gradualmente fueron impactando en las áreas relacionadas con el procesamiento emocional y con la regulación emocional. Desde el estrés, simplemente el estrés crónico, que se pudo haber gestado durante la infancia, durante el transcurso de la vida, las tensiones escolares, el bullying, Ujú. simplemente el bullying Claro. es aunque la palabra tiene poco tiempo de que se empezó a utilizar, Ujú. pero el bullying ha existido siempre. Y el bullying, incluso entre personas cercanas, parece algo trivial, pero que impacta seriamente en la autoestima y en la confianza que tiene la persona, y en la necesidad de mejor aislarse, de evitar el contacto social y el contacto físico. Entonces, bueno, su origen, pues prácticamente es desde la infancia y desde antes incluso. Podríamos hablar también de factores epigenéticos que pudieron tener a lo mejor que ver con mis padres o mis abuelos que fueron heredando Ujú. algunos rasgos, pero esto no quiere decir que sea una sentencia. Igual, estos factores epigenéticos, ya se ha probado, la genética no es una sentencia y el ambiente puede modificar la genética. Los caracteres genéticos, los rasgos genéticos se manifiestan o no dependiendo de condiciones del entorno. Entonces, se puede modificar, se puede, aún a mi edad, que ya es bastante avanzada, se puede cambiar. La gente puede cambiar, el cerebro puede cambiar. Existe esa capacidad, la plasticidad que existe durante toda la vida. Podemos cambiar la manera en que las áreas implicadas en estos trastornos eh, pueden desarrollar nuevas conexiones, pues nuevas vías y debilitar y pues hasta cierto punto eliminar vías que se han estado fortaleciendo y que se Ujú. siguen fortaleciendo por todas las condiciones.
Entonces debemos de buscar mecanismos para cambiar esta manera de gestionar las emociones, los estados emocionales, los estados mentales, la rumiación mental. Claro, ¿sabes? Ahorita que decías esta parte, pues, como decías, cuestiones ancestrales, epigenéticas y demás, hoy escuchaba una persona que me decía, de primer momento me dice: "Me dio ansiedad porque tomé un medicamento", que si bien es cierto, hay medicamentos que sí nos pueden generar crisis de ansiedad, pero en el momento, ¿no? ¿Sí? Y y abordando, ¿no? Hablando con esta persona, pues no, el medicamento pareciera que ni cosquillas le hizo, ¿no? Sino es esta historia, ¿no? De maltrato, ¿no? De violencia dentro de la familia, cuestiones también heredadas, ¿no? Ujú. Que pues, ponían a lo mejor un cuadro, sí genético, pues, ahí, predisponente, pero evidentemente el contexto favoreció, ¿no? A que no solo fuera una cuestión de ansiedad, sí, muchas veces van de la mano, o en la gran mayoría va de la mano, pero abordando, pues no, a ver, era más grande que una cuestión de decir: "Mira, porque hoy me tomé un medicamento, pues mira cómo me pongo", ¿no? Sino es esta historia que a veces venimos cargando y que a lo mejor va a sonar redundante, pero como el cerebro evidentemente, tiene su memoria, ¿no? Claro. Y a veces, ¿no? O en gran medida influye para que ciertos factores en nuestra vida detonen, ¿no? Para generar estos cuadros de Eso es depresión. interesantísimo. Fíjate que hablamos de señales que pueden detonar, activar una memoria que puede ser arcaica, que puede Ujú, estar ahí y que aparentemente no hemos recuperado en años y de repente aparecer. Era, por ujú, ejemplo, el caso de un paciente que un aroma detonaba ujú, una claro. sensación de incomodidad y Ujú, que iba creciendo y se convertía en miedo. ujú, Y que si dejaba que creciera, se convertía en pánico. Un aroma. sí. O sea, ¿por qué este aroma me produce esto? Pero ¿cómo descubrió que había un aroma? Porque aparentemente había un cuadro eh, y no sabía de dónde provenía. Hasta que lo hicimos poner atención en lo que sucedía en el entorno Ujú, antecediendo a esto o que estaba ligado a esto, a este síntoma. Y descubre un aroma que al parecer estaba asociado con esto. Y después, hurgando en su historia, encontramos que este aroma digamos, quedó fijado en su memoria, relacionado con momentos en los que sentía abandono, miedo a la oscuridad. Y era un niño de 5 años. Y su trastorno lo seguía padeciendo a los 50 o 60 años. Un aroma seguía detonando sensación de abandono, miedo y pánico ante ciertas situaciones. Pero además, cuando esta condición se presenta, cuando este estado se presenta, se exacerba o está asociado a otros eventos. Entonces, esto es lo que realimenta estos estados. No supe que fue un aroma, después lo descubrí, pero bueno, si no hubiera hecho lo conducente ujú. para tratarlo, hubiera continuado este estado emocional asociado a otras situaciones del entorno. No sé, la presión económica. Perdí mi empleo. Ujú. Y entonces empezar a sumar y se vuelve una bola de nieve, ¿no? Hay que ir desmontando partes para poder, de fondo, eliminar estos trastornos. Pero podemos empezar con una sola situación. Mira, yo, por ejemplo, esto vamos a hablar más adelante, pero yo he dicho, por ejemplo, si hay un trastorno de sueño, siempre está presente en los estados depresivos, en los trastornos de ansiedad, Ujú, estrés y otros, ¿no? ujú, Si nosotros atendemos un trastorno de sueño,
podemos incidir favorablemente en reducir estos síntomas Claro. depresivos. Sí. El asunto es hacerlo conducente. El problema es que en los estados depresivos, y sobre todo los estados depresivos profundos, es muy Ujú. difícil que el paciente quiera hacer cualquier cosa. Y ahí es en donde juega un papel muy importante las redes de apoyo. Bueno, de Claro. todo esto vamos a hablar y me estoy yendo, a lo mejor me No, estoy está perfecto. adelantando. No, no, no. Muchísimas gracias, Javier. Y esto es bien importante, ¿no? Ahorita sí, esto que mencionabas, que llegan a haber factores y una cuestión de origen, ¿no? ¿Qué nos puede llevar a nosotros a tener depresión? Mm. ¿Qué nos puede llevar a tener depresión? Ujú. Bueno, hay distintos aspectos, digamos, en general, que se consideran eh, condiciones que favorecen en la presencia de estos trastornos. Por ejemplo, la población mexicana, en especial, ser mujer es una condición que es magnífica esta situación. Ser mujer, por cuestiones psicosociales, tiene mayor impacto este tipo de situación, no solo por la situación social, sino también hay un procesamiento distinto neuropsicológico de esto. Bueno, ser mujer, dedicarse exclusivamente a las labores del hogar, por ejemplo, Ujú. y Sí. si se ha adquirido responsabilidad de cuidar a algún enfermo, son condiciones que favorecen esto, la presencia de estados depresivos. El nivel socioeconómico, ¿no? Las presiones económicas también son condiciones que favorecen la presencia de estados depresivos. ¿Por qué? Por la mayor exposición a los estados, a las situaciones de carencias, ¿no? Económicas, familiares. Ahorita en la pandemia, ¿no? Se exacerba por Claro. pérdida de empleo y demás. Hay muchas situaciones. Aunque tengas empleo, estás en riesgo de perderlo y empiezas a tener ese temor y todo eso favorece también estos trastornos. El estar desempleado, ¿no? Y sobre todo si se es hombre, ¿no? Por la cultura, ¿no? Ujú. Eh, si no eres el proveedor, pues no eres nadie en esta Ujú. sociedad. Entonces, estar desempleado es algo muy fuerte. Incluso como pérdidas, se puede presentar como un proceso de duelo, ¿no? La Ujú. pérdida del empleo, por ejemplo. El aislamiento social, como decíamos, es muy importante la Sí. interacción social. Los humanos nacimos siendo gregarios. Tenemos que interactuar. Ujú. Nos comunicamos hasta sin hablar, con gestos. Ujú. El lenguaje corporal tiene impacto importantísimo para mantenernos en un estado emocional equilibrado, ¿no? Armónico. Bueno, se habla también, obviamente, tener problemas legales tiene impacto severo, ¿no? De cualquier Sí. tipo. Tener experiencias de violencia Ujú. y obviamente consumo de sustancias. El consumo de Exacto. sustancias es una condición seria, severa. Ujú. Hablan también de la migración. Si tú tienes que salir del lugar en donde te has sentido seguro, en donde existe todo aquello que para ti era significativo, importante, genera también condiciones para estados depresivos. Ujú. Personas que tienen que vivir lejos de la gente importante para ellos, de su país, de su lugar, ¿no? De origen. Entonces, sí, todos los migrantes tienen también tendencia a generar cuadros depresivos. Y bueno, lo que decíamos, los efectos de la pandemia, ¿no? Claro. El miedo a enfermarme, el miedo a que se enfermen mis familiares, el miedo a la muerte, porque tanto se habla ahora de la muerte, que Sí. ahora aún con esta variante que aparentemente es bastante más benévola, Amigable. amigable, amigable, la gente sigue, la gente sigue Ujú. empeñada en enfocarse en
el asunto de la muerte, ¿no? Sí. Ya me dio Omicron, entonces, ay, en la torre. Estamos pensando en la muerte, ¿no? Y parece ser que Sí. ya no es tan serio, con los cuidados que tengamos que hacer también. Otras condiciones, hablamos de condiciones psiconeurobiológicas, Ujú. las otras eran fundamentalmente sociales, condiciones sociales. Por ejemplo, los trastornos de sueño. El trastorno de sueño es una condición extremadamente inductora de procesos depresivos y en Sí. general de trastornos mentales, ¿eh? Entonces, yo por eso pongo mucho énfasis Sí. cuando atiendo pacientes, es tener mucha atención en la calidad de sueño, en la higiene del Ujú. sueño. Si resolvemos los trastornos de sueño, De sueño. creo que avanzamos un 50%. Sí. Es lo más, para mí lo más importante. Después empezamos a atender lo demás, pero primero el sueño. Bueno, igual podemos atender, intentar atender 3 o 4 frentes, ¿no? Es un proceso sistémico. Podemos Ujú. atender, por ejemplo, si hay cuadros de ansiedad, siempre en los procesos depresivos hay cuadros de ansiedad Bueno. también, de estrés también. Entonces, si atendemos esto también, la ansiedad, el estrés, por ejemplo, trastornos alimenticios también, parece que no, pero también la dieta tiene un impacto muy importante Es cierto. en todo Ujú. tipo de trastornos mentales. Ujú, ujú. Mira, nada más para adelantarme eso, tal vez lo vamos a hablar más adelante. Simplemente la salud de la microbiota intestinal. Ujú. La gente dice, pues son los gusanitos que están ahí, los bichitos que están en el intestino. Y Ujú. parece ser que es como medio basurita que está ahí, ¿no? La salud de la microbiota intestinal tiene un impacto impresionante en la salud mental. Los cuadros depresivos tienen que ver con la escasez de serotonina, por ejemplo. Y la serotonina se ha descubierto hasta hace poco que el 90% de la serotonina que se produce en el cuerpo se produce en el intestino. Ok. Entonces, si yo tengo estrés, ansiedad, y entonces eso impacta y tengo lo que llaman colitis nerviosa, Ujú. y empiezo a tomar medicamentos y una serie de productos, pueden dañar la microbiota y entonces tener una insuficiencia de serotonina y necesariamente me va a conducir a cuadros depresivos. Entonces, Claro. hay que tratar el estrés, hay que tener una buena alimentación, una Ujú. nutrición adecuada y obviamente esto impactará necesariamente en mejorar mis estados emocionales. Claro. Entonces, dirían, ay, ¿qué tiene que ver mi estómago con mi cerebro? Pues todo. Mucho. Todo. Sí. Incluso llaman Sí, sí. el Ujú. eje microbiota, intestino, cerebro. Se comunican. Ujú. Entonces, bueno, estábamos hablando, por ejemplo, de los trastornos de sueño y me fui a otro asunto, pero tiene que ver mucho. De hecho. Los Ujú. trastornos de estrés postraumático son Uf. condiciones. Por ejemplo, el Ujú. abuso, una Sí. familia disfuncional, separación de los padres, Ujú. abandono, bullying. Yo diría también, por ejemplo, las presiones le llaman, ya en la adultez le llaman el burnout Mm. en el trabajo, pero después Ujú. ya apareció el burnout en la escuela y ahora ya, yo diría que los niños sufren de burnout en el colegio, Ujú. cuando los presionan Sí. a hacer tareas, van a la escuela no sé cuántas horas, aparte tienen que hacer tareas y si salen mal, los regañan, entonces es Ujú. una tensión impresionante. Desde entonces empezamos, desde la edad temprana y la escuela puede tener también un impacto importante en el desarrollo de trastornos depresivos. Claro. Y lo vemos, por ejemplo, en estudiantes de nivel universitario. La situación social los obliga a estudiar ciertas cosas y a ser Ujú. eficientes y a alcanzar ciertos niveles.
y los presiona de tal manera que viene un desgaste y generan trastornos depresivos. Exacto. Yo he visto pacientes con trastornos depresivos cursando carreras profesionales en donde hay Sí. una demanda extrema, por ejemplo, la carrera de medicina en México. Medicina, sí. Tenemos una Ujú. cultura en ese espacio en donde se necesita ser titanes, y así Ujú. quieren que sean. Y hay una presión impresionante en los horarios, en los contenidos, en todo. Y así se les dice cuando ingresan. Aquí se olvidan de la vida, de cualquier Ujú. otra cosa, porque aquí es lo único que pueden hacer Exacto. para poder alcanzar el nivel que necesitan. Y el nivel de, digamos, y el trato, la manera, en las guardias y todo eso, que son Pero desgastantes. tremendas. Y que además los llevan Ujú. no solo a trastornos severos emocionales, estrés, ansiedad, depresión, sino a la necesidad de consumo. Es un Mm, medio en donde hay una incidencia muy elevada de sí. consumo de sustancias para poder conseguir alcanzar el nivel de calidad que se pretende, que se debe alcanzar. Entonces, en el medio escolar, ¿sí? Las adicciones en general son también condiciones que promueven los estados depresivos, las adicciones, todo Ujú. tipo de adicciones, Sí. dirían, Ujú. el tabaquismo, sí, sí, el alcoholismo, sí, los opioides, sí, Sí. todo tipo de adicciones. Y ahora unas adicciones especiales generadas Ujú. por la tecnología. Las redes sociales también están generando muchos trastornos, inclusive depresivos, ¿no? Exacto. Bueno, Vamos rapidísimo a un corte, Javier, perdón que te sí, interrumpa, y si ahorita claro, que regresemos retomamos rapidísimo esta parte de las adicciones, por favor, y, claro, retomar esta parte del sueño y de la alimentación. Entonces, amigos, no se sí, despeguen, que sí. continuamos en su programa Sin Mi Chat. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Y bueno, se está yendo de volada el programa. Gracias, Javier, por estar aquí con nosotros. Están saliendo los datos del psicólogo Javier durante la emisión, por si quieren ponerse en contacto con él. Y bueno, aquí rapidísimos saludos. Tenemos muchísima gente que nos está siguiendo. A Vero Correa, Soleil Zuni, Ale Calixto, a Viviana, a Alejandra López, a Lucy Soto, a Sara, a Mela Pérez, saludos, Ángel del Valle, hola, bueno, aquí nos pone Ángel del Valle, hola, soy depresiva desde mi infancia, mi madre perdió a su madre cuando tenía 6 meses de embarazo, creo que eso se traspasó. José Enrique Ortega, saludos, qué buen tema, muchas gracias, a Lili, a Juan Mendoza, dice, a mí fue mi padre quien me hizo una persona insegura, comenzando diciendo que ningún trabajo lo haría bien, pues quería que yo tuviera su mismo oficio. Ahí empezó mi depresión. Eh, la vida y sí es complicado, ¿no? A Pati Carrillo, a Santiago Ortiz, a Ale Ortiz, a Idania Mesa, lamentablemente un tema que afecta cada vez más, Abel Hernández, ¿no? Entonces la depresión también podría ser el no querer salir de casa y tener cambios de humor, como es en mi caso, a veces estoy muy molesta, otras veces triste, y también siento miedo sin razón alguna. Ahorita justo Vero Correa nos pregunta cuánto tiempo puede durar la depresión. Viviana, totalmente de acuerdo, la condición migratoria impacta
impacta la salud mental. Esto que justo, y Dania nos dice, wow, interesante la serotonina en el estómago. Ale Ortigosa, muchas gracias, Ale, por estar viendo el programa. Y amigos, gracias por continuar con nosotros. Muy interesantes sus comentarios. Gracias por compartirnoslo. Justo, Javier, la depresión puede tener una duración porque hay personas, ¿no? Muchas veces pongo un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? A lo mejor yo ahorita me enfermo de tos, ¿no? Y me mandan mi antibiótico, si es que lo requiero, ¿no? Y a lo mejor a los 8 días ya estoy mejor de salud, ¿no? A lo mejor ya puedo salir. Vamos a hacer de lado un poquito la pandemia, no es una tos cualquiera, ¿no? Y a lo mejor mi estado de salud mejora y pensamos que muchas veces también, pues que la depresión debe ser rapidito, se me tiene que quitar rápido, pero como decías hace ratito, también trae una historia, puedo traer un chorro de estresores, ¿no? Que no es así como que, mira, en 8 días hay que tomar en cuenta que si yo estoy siendo medicada, ¿no? De entrada el medicamento no me va a hacer, pero ni cosquillas de aquí a 8 días, ¿no? Entonces, no puedo esperar que mi depresión, ¿no? Se me quite de aquí a una semana. Entonces, pudiera tener una duración esta parte de la depresión y que se cure y que aparte se quite y que aparte yo diga, ya, salí de esto. Bueno, ciertamente, y depende de muchas situaciones que estamos viviendo. Se puede terminar un tiempo, pues no, es muy variable, depende de cada persona y puede tener una historia muy larga, puede durar mucho Claro. tiempo, incluso años, puede ser recurrente Ujú. o puede ser casos en donde prácticamente, como dices, se cura. Yo no diría se cura, cambian las Ujú. condiciones en que yo Claro. puedo modificar, que yo puedo gestionarlo, mi cerebro cambia y pues puede cambiar todo. La química de mi cerebro se puede modificar, las estructuras que están relacionadas con estos procesos se pueden Ujú. cambiar, pero se Claro. requiere trabajo. El asunto es que cuando hay una depresión y hay un deseo de bienestar y hay posibilidades de que la persona por sí misma se comprometa con su proceso, estamos con posibilidades muy, muy buenas de salir adelante. Pero hay quienes están en una depresión profunda que no tienen ganas de hacer nada, que Ujú. simplemente ni quieren ir al psicólogo, no quieren tomar medicamento, no quieren salir del cuarto, no quieren hacer nada. Están sumidos en un estado emocional tormentoso. Y muchos con un sufrimiento, un dolor emocional gigantesco. Y dolor, de hecho, dolor, porque las mismas áreas del dolor físico en el cerebro se activan las mismas áreas cuando hay dolor emocional. Entonces sí es un dolor. Entonces es un dolor tan intenso, un sufrimiento tan intenso que lo único que quieren es hacer que se suspenda, que desaparezca eso. Y es Ujú. cuando estamos en un riesgo severo de conductas suicidas. Cuando alguien está en esta condición, yo creo que hay que estar muy al pendiente. Cuando alguien habla mucho de esta situación de mejor desaparecer, de mejor morir, de que cómo, incluso pensar cuáles pueden ser las formas de hacerlo, que empiezan a manifestarlo, son focos rojos. Hay que hacer lo necesario para que lo atiendan, que haya un especialista presente. Y no hay que dejarlos solos. Claro. Es muy, muy peligroso. Hay una serie Eso. de condiciones. O sea, ¿cómo Ujú. podemos decir cuánto va a durar si hay toda una serie de factores que lo están alimentando? Si hay todo lo que ya habíamos comentado, pero además hay presencia de fobias, hay enfermedades crónicas o discapacitantes. ¿De qué manera podemos cambiar mi manera de percibirme si ya soy un discapacitado? ¿Puedo encontrar sentido a la vida? Yo creo que sí. Hay personas que lo han demostrado, Ujú. que a pesar de tener un trastorno discapacitante, pueden incluso ser brillantes, muy, muy Ujú. brillantes. Una condición que se nos pasó y que también puede determinar qué tanto tiempo puede mantenerse en estado depresivo
es la obesidad, por ejemplo. Ujú. Para muchos, la obesidad no solo es aspecto físico, por la grasa, la masa corporal, sino que la obesidad también genera condiciones bioquímicas, metabólicas, que producen inflamación crónica en el cerebro y trastornos en el metabolismo de los neurotransmisores. Entonces, en muchos casos la obesidad es una condición que incluso puede predecir el éxito, ¿no?, de un tratamiento con antidepresivos. Si hay obesidad, hay muchas posibilidades de que el tratamiento antidepresivo no funcione. Lo mismo con los trastornos de sueño. Hay estudios que lo demuestran, que los trastornos de sueño, especialmente los trastornos relacionados con la apnea del sueño, por ejemplo, en general los trastornos de sueño también son eh, condiciones que predicen la falla en un tratamiento con antidepresivos. Entonces, Claro. ¿cómo podemos? No podemos pensar en cuánto puede durar, son condiciones muy, muy particulares, no podemos decir cuánto te va a durar un trastorno. Depende de cada persona, de muchas condiciones. Entonces, hay personas que pues han tenido toda una serie de factores de riesgo y que se mantienen por mucho tiempo y tienen años sumidos en estados depresivos. Y además, fluctuando entre estados depresivos superficiales y profundos. Entonces, ¿que se puede curar? Yo creo que sí. Digamos, el cerebro tiene esa capacidad de modificarse, la plasticidad, y si lo apoyamos con algunos recursos, incluso en los casos severos con tratamiento farmacológico de apoyo, sí, podríamos decir que se puede superar, sí se puede superar. Y hay casos en donde no necesitamos ningún tipo de fármaco, porque Exacto. apelamos a la capacidad neuronal para modificar su estructura y su funcionamiento. Y si atendemos distintos factores de riesgo, por ejemplo, la alimentación, el sueño, el estrés, la ansiedad, los factores del entorno social. A veces no podemos incidir mucho en eso, pero sí podemos incidir en mi manera en que los gestiono. Si yo tengo que trabajar aquí, ¿de qué manera puedo estar mejor? Y si de plano eso está llevándome a un trastorno emocional, a una enfermedad mental, pues me cambio. No me queda de otra. Yo le he dicho a algunas personas que tienen años trabajando en algo, ¿sabes qué? Tienes que hacer cambios radicales en tu vida, porque tu vida está de por medio. Entonces tienes que cambiar de plano aquello que te está generando este trastorno. Y parece que tu trabajo es lo que está en el punto álgido, la parte más importante. Si es tu familia, a lo mejor tu familia es tóxica. A lo mejor tu familia tendrías que cambiarla, no puedes, ¿verdad? Entonces, cambies de trabajo, cambies de entorno social, cambies de amistades, si es necesario se hace. Aunque Claro. muchas veces estas redes de apoyo de las que hablábamos son justamente las personas cercanas, los amigos, los familiares cercanos. No sé si contesté o los o puse más dudas en su No. cabeza. No, sí, no, muchísimas gracias. Y esta parte, ¿en qué consistiría? Porque el tratamiento, porque, sí es, bien cierto, es esta idea de saber que no todos los, tratamientos para la depresión van de la mano, con medicamento, con esto que mencionabas, ¿no? Apelar a la capacidad de la persona de generar, modificaciones. Pero, ¿en qué consistiría más o menos un tratamiento para la depresión? Pues tenemos en la parte psicoterapéutica formas de abordaje.
que han tenido mucho éxito. Como decía, en los trastornos muy profundos, probablemente tengamos que solicitar el apoyo de un especialista, un neurólogo o un psiquiatra, para poder prescribir un antidepresivo adecuado. Ujú. Si no estamos en un riesgo severo, yo les sugiero siempre a los pacientes, dennos chance siquiera 2 sesiones para ver cómo podemos ir atendiéndolo. Si de plano vemos que no hay de otra, o en casos severos, a lo mejor incluso requieren el internamiento Ujú. para una mayor vigilancia y que haya un control de medicamentos. Pero sí procurar, en la medida de lo posible, apelar a las capacidades que tiene nuestro propio cuerpo de recuperar el equilibrio. Ujú. Hay, como es un trastorno multifactorial, hay distintas formas de atender, de abordarlo. Desde el punto de vista, por ejemplo, de endocrinológico, podemos incidir. Mira, por ejemplo, hay una condición que se ha descubierto recientemente y es la deficiencia de vitamina D. Ujú. Si hay Sí. deficiencia de vitamina D, es muy probable que se presente un cuadro depresivo. Bueno, entonces a lo mejor tenemos que también consultar a un nutriólogo, ¿no? Para mejorar esta condición, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, podemos desde la parte de tratamiento psicoterapéutico atenderlo, desde la parte farmacológica, o bien combinarlo, ¿no? Ujú. A partir de disciplinas que confluyen como la psiconeuroendocrinoinmunología. Es un proceso multifactorial. Entonces podemos entrar desde la parte de la psicología, hay la terapia cognitivo-conductual, que es la que tiene muchos, de hecho nació la terapia cognitivo-conductual eh, buscando atender este tipo de trastornos, el trastorno depresivo. Y tiene muchos fundamentos científicos, se ha probado que funciona. Pero a nosotros nos ha funcionado mucho también en la terapia, con la terapia cognitivo-conductual y otras formas de abordaje, como la logoterapia para encontrar el sentido de la vida, por ejemplo, apoyar Ujú. a los pacientes. Pero la terapia cognitivo-conductual apoyada, por ejemplo, con prácticas contemplativas como mindfulness. Ujú. Y mindfulness promueve el desarrollo de habilidades regulatorias, Exacto. entre otras, justamente el manejo de los estados depresivos. La amígdala, que es una área de la memoria, digamos, emocional, es la que se detona. Ese aroma que detonaba este estado emocional, ahí iba. Recordaba esto que se detonaba. Y después el, la mente buscaba en dónde estaba. Pero primero, ahí es en donde se detona. Entonces, las prácticas contemplativas tienen esta capacidad de reducir um, la activación de la amígdala y del sistema límbico, que es en donde se procesan las emociones, y de desarrollar mayor capacidad regulatoria del lóbulo frontal. Se desarrolla mayor masa encefálica en el lóbulo frontal para regular los estados emocionales. Y se desarrolla mayor capacidad de memoria, por ejemplo, que también está dañada en los estados depresivos. Se daña la memoria, se daña la capacidad de aprendizaje, se daña la capacidad de toma de decisiones, que también están ahí en el lóbulo frontal. Entonces, digamos que nosotros proponemos como medida de abordaje en psicoterapia la terapia cognitivo-conductual basada en prácticas contemplativas. Ok. Y bueno, pues hay otras Ujú. herramientas que, bueno, nos iría un poco largo seguir platicando de formas de abordaje. Perfecto. Ahorita estamos por concluir el programa, Javier, pero rapidísimo esta parte de
tanto familiares como red de apoyo, ¿no? Amigos, sociedad, ¿no? ¿Cómo apoyar a las personas que sabemos que están pasando por un cuadro depresivo, ¿no? Porque muchas veces es lo que decías al inicio del programa, ¿no? El échale ganas, tú no tienes nada, tú puedes solo, ¿no? Como demeritar la condición de la persona, ¿no? Y que, pues, en teoría somos esa red de apoyo Sí, que necesita, el paciente. mira, lo más importante es que haya la intención de parte de la persona que sufre este trastorno. La intención de generar posibilidades de cambio. Motivación. Yo diría que el factor más importante para todo tipo de rehabilitación. En todos los casos, ¿eh? Estamos hablando de un trastorno que requiere rehabilitación, Ujú, reconstrucción de áreas cerebrales, reconstrucción de estructuras, motivación, la motivación. ¿Y quién puede ayudarme a generar esta intención, a sentirme motivado a hacer cosas? Si no la gente que me conoce, la que me aprecia. Primero empezar a buscar aquello que para mí es altamente gratificante. Esto va a generar endorfinas y entonces mi estado de ánimo podrá empezar gradualmente a mejorar. Si yo puedo conseguir la sonrisa este, de mi familiar que está sufriendo, ya gané, porque ahí es en donde empiezo. Y entonces buscar, yo sé qué es lo que podría serle gratificante, qué le gusta, desde las cosas que le gusta saborear, ¿eh? Las cosas más simples, qué le gusta ujú, comer, qué le gusta hacer, qué le gusta escuchar. Y desde ahí empiezo a inducirlo a tener este deseo de mejoría, de bienestar, porque obviamente, aunque sea algo superficial, algo muy puntual, el simplemente sentir agrado por escuchar esa música que para mí es muy, muy significativa, empieza a hacerme que me mueva. ujú. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que le resulta altamente gratificante? Obviamente la motivación no es nada más para que lo haga quien está ahí. La motivación de la red de apoyo. ¿Qué me puede a mí también hacer sentir motivado a hacer que esta persona importante para mí se mueva? Porque llega a ser fastidioso, llega a ser cansado. Estar escuchando quejas, estar escuchando Ujú, lamentos, sufrimiento, sí es ujú, desgastante. sí. Y también genera estrés, ansiedad y rechazo. Es algo que tenemos que trabajar. Es sistémico. Si hay un elemento del sistema dañado, todo el sistema se daña. Entonces, es muy probable que el cuadro depresivo, los trastornos de ansiedad, de angustia, de miedo, no solo los tenga la persona que estamos intentando atender, sino toda la familia, Oh, todo el entorno. Y es probable también que incluso en el medio laboral, ahí en donde tenía que estar sufriendo maltratos y demás, también haya cosas que arreglar. Pero bueno, primero sería la red próxima. Mis mm, familiares y mis amigos más cercanos son los que pueden hacer que me mueva, que me hagan tener interés de ir con un especialista. Y si no, hay muchas cosas que podemos hacer, ya nos queda poquito tiempo. Puedo continuar un poquito, ¿verdad? ¿Qué ya vamos recomendaciones a ir son? sí, sí. Rápido, un minuto nada más. ¿Sabemos eso del eje microbioma intestino-cerebro? Bueno, su importancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una dieta adecuada. Yo puedo ayudarle también promoviendo aquí en la familia una dieta adecuada que beneficie a todos, ¿eh? Ujú, Una dieta adecuada que mantenga la salud de la microbiota, ¿no? Por ejemplo, actividad física.
Si yo puedo decirle, motivarlo a salir a caminar, a salir al aire, el ejercicio por sí mismo produce endorfinas. Y para mí las endorfinas son un antídoto perfecto para las depresiones. Entonces, actividad física. Reducir la rumiación mental. ¿Cómo reduzco la rumiación mental? Estar pensando y dándole vueltas a todas esas historias que me han estado dañando, las historias que me creo acerca de mí, de que no puedo, de que soy incapaz, de que no vale la pena nada. ¿Cómo paro eso? Bueno, entrenamiento para focalizar la atención en aquello que para mí es significativo. Solo ver eso y detener lo otro. Con entrenamiento también en mindfulness es muy sencillo, la práctica constante. No fácil, pero son sencillas. Fácil, no fácil porque hay que generar el hábito de la práctica para poder procurar esos cambios en el nivel neurológico, a nivel neuronal y a nivel funcional también, a nivel estructural y funcional. Tenemos que fortalecer la capacidad de atención y el saboreo, como estoy diciendo. Practicar técnicas de relajación, podemos invitarlo a clases de yoga, enseñarle meditación, ver tutoriales en YouTube, hay 1000 de meditación. Privilegiar la interacción social, ayudarle también con ello. Mejorar los hábitos de sueño, también recomendarle que deje un poquito las redes sociales, las tablets, las películas y dormir temprano y permitirme un sueño reparador. ¿Sí? Apagar de plano el celular y evitar el consumo de sustancias. También hay que trabajar esa parte. Si yo tengo dependencia al tabaco, pues tengo que trabajar en ello. Si no es un factor de riesgo. Y bueno, apoyarlo e invitarlo, en su caso, a acudir a un especialista. Eso. Digamos, son las cosas que puede hacer la gente que está cerca de nosotros para apoyarnos cuando tenemos estos trastornos. Perfecto, Javier, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Tenemos comentarios muy, muy, muy lindos por parte de ustedes. Gracias por habernos seguido en esta emisión. Y bueno, ojalá nos puedas acompañar en otra emisión, Javier, para hablar de otro tema. Me dan con mucho gusto. Muchas Cuando gracias, ustedes Javier. gusten, me avisan y aquí estoy. Muchísimas gracias, Javier, y muchas gracias a todos ustedes, amigos, por haber estado en una emisión más de su programa Sin Mi Chat y que tengan buena noche. Muchas gracias, Javier. Gracias. Bye. Buenas noches. Bye, bye.